Muy buenas tardes, me presento, soy el patrullero Hernández Aragón de la segunda sección de la compañía Lleras. Me encuentro realizando curso de ascenso y estoy en el tema de derecho penal. Como tal, vamos a hablar qué es el derecho penal. Como bien sabemos, el derecho penal es un ordenamiento jurídico que protege la serie de bienes jurídicos, la provisión de ciertas conductas e imposición de ciertos mandatos. ¿Cuál es como la relación o el sentido o el objetivo del derecho penal? El sentido objetivo es la norma y el subjetivo es la sanción penal. Digamos como tal, ¿qué relación tiene el derecho penal con la Constitución? Pues se manifiesta por las acciones constitucionales donde se protegen como tal los derechos individuales y colectivos de las demás personas, y los lineamientos generales y garantías como tal ahí se encuentran en la Constitución. ¿Qué se debe proteger? Eh, con el derecho, ¿qué relación tiene el derecho penal con el derecho de policía? Pues proteger el orden público, solucionar conflictos, que también se muestra cuáles son las autoridades administrativas como tal. Bueno, ¿qué más? ¿Qué es una pena? La pena consiste en una sanción o suspensión o limitación de derechos fundamentales a una persona que haya cometido un delito o una conducta ordenada en la ley penal. Ahí, eso es una pena. En lo cual, digamos, se tendría en cuenta qué cometió, qué conducta cometió la persona. Y aquí bien se puede decir que puede tener una resocialización, eh, un aislamiento como tal a la persona cuando incumple como tal la ley. Es un delito, que es un delito, es una violación a las normas vigentes que merecen una sanción penal. Entonces, como tal, eso es lo que estamos hablando hoy. También tenemos como tal una que es una contravención, es el comportamiento o una imprudencia que comete una persona, donde acarrea como sanciones unas medidas correctivas o administrativas. Eh, ¿Cuáles son los límites del derecho penal? Pues se dividen, están en los temporales, espaciales y ontológicos, eh, que son como tal el principio del derecho penal o las normas rectoras. Encontramos que los temporales como la vigencia de las normas penales, tiempo futuro que aplica el principio de favorabilidad aplicando unas normas de forma retroactiva o aplicando la antigüedad por la que es más favorable. Especiales es cuando se aplica en todo el territorio nacional y también se aplica en otros territorios. Por ejemplo, delitos también de lesa humanidad, asesinato, tortura u otro. Eh, ¿Qué más? ¿Cómo cómo se establece una conducta punible? Por acción o omisión humana. También se típica, que establece previamente si es colectiva, antijurídica, eh, originando un resultado o lesione o ponga efectivamente un peligro o jurídicamente entutelado, puede ser derrumbada por la necesidad o legítima defensa. Culpable es cuando consiste que se estudia el actuar, se comprende el delito y la autodeterminarse. Causales de inculpabilidad, eh, es de otra miedo a insuperable error de provisión. La conducta debe ser humana, voluntaria.
¿Cuáles son las causas de antipicidad? Pues es el riesgo permitido, principio de confianza, eh, prohibición del riesgo. ¿Qué más podemos hablar? También podemos hablar de los delitos, contravenciones, modalidades de la conducta punible, en qué casos, digamos, en las modalidades de la conducta punible entra lo que es el dolo, culpa y preteritencional. El dolo se conoce como el que quiso realizar el hecho, ¿sí? Digamos como tal el delito. La culpa es cuando es por negligencia o imprudencia en la omisión del delito. Y preintención es cuando el delito que no se culmina con el resultado esperado producido. Eso como tal. Eh, Podemos hablar de penas, privativa de la libertad en prisión, pecuniaria de multa o las demás privativas de otros derechos. Penas sustantivas son la prisión domiciliaria, el arresto de fin de semana o interrumpido. ¿Qué más? Eh, Penas privativas de otros derechos. Encontramos la inhabilitación del ejercicio de derechos, funciones públicas. También podemos pérdida de empleo o cargo público. También podemos encontrar expulsión pues para los extranjeros, expulsión del territorio nacional. ¿Qué más? Los mecanismos sustantivos de la pena privativa de la libertad, suspensión a la ejecución de la pena, libertad condicional, reclusión domiciliaria u hospitalización o por enfermedad muy grave. En 5 minutos pues no se puede pues, decir o expresar todo lo que conlleva con la ley penal, con esta materia. Es muy extensa y es lo que nosotros realizamos pues el día a día en nuestras jurisdicciones o en nuestro diario vivir. Entonces, gracias por esta pequeña charla y buen día.